¿Alguna vez has considerado cuáles fueron los pecados más graves que llevaron a la condena de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál es la enseñanza que podemos extraer de estas ciudades que fueron arrasadas por su maldad? Hoy discutiremos los pecados más secretos de Sodoma y Gomorra, dando lecciones importantes sobre la moralidad, la justicia divina y cómo nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero. El libro de Génesis describe el comienzo de la historia de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades eran famosas por su riqueza y prosperidad, pero también por su corrupción moral. La destrucción de Sodoma y Gomorra demostró la severidad del juicio de Dios sobre el pecado cuando sucedió. Sin embargo, ¿cuál fue la razón precisa para la destrucción de estas ciudades? Muchas veces solo pensamos en la inmoralidad sexual, pero los pecados de Sodoma y Gomorra eran mucho más profundos y complejos de lo que pensamos. El ruido inicial alcanzó el cielo. En Génesis 18:20, el Señor dice: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es grave». Esta afirmación destaca la diferencia entre ser testigo directo y saber algo. Aunque Dios era omnisciente y sabía de la maldad de estas ciudades, el clamor que llegó a él le exigía que tomara medidas inmediatas. Esto nos enseña que el impacto del pecado puede ser tan profundo que provoca una respuesta divina y que nuestras acciones no pasan desapercibidas. Los habitantes de Sodoma y Gomorra contrastan fuertemente con Abraham, el patriarca conocido por su fe inquebrantable y su hospitalidad excepcional. Abraham vivía una vida de esperanza y bondad, mientras estas ciudades estaban sumidas en el egoísmo y la maldad. Él pidió a Dios que perdonara a Sodoma y Gomorra si había al menos unos pocos justos entre sus habitantes. En Génesis 18:23, Abraham cuestionó al Señor: ¿realmente vas a destruir al justo junto con el malvado? Esta intercesión no fue simplemente una petición, fue un llamado profundo de alguien que entendía el valor de la justicia y la misericordia. La prosperidad había cegado a los habitantes de Sodoma y Gomorra. No se dieron cuenta del desastre inminente porque estaban tan ocupados satisfaciéndose a sí mismos. Su vida estaba marcada por una serie de decisiones egoístas que resultaron en una decadencia moral. Las ciudades estaban llenas de riqueza, pero esta riqueza provocó arrogancia, orgullo y finalmente ruina. Lot, el sobrino de Abraham, recibió a los ángeles en Sodoma y los invitó a pasar la noche en su casa. Sin embargo, los hombres de la ciudad, movidos por intenciones malintencionadas, rodearon la casa de Lot y exigieron que entregara a sus invitados para que pudieran abusar de ellos. En Génesis 19:4-5, se dice que antes de que se acostaran, todos los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos, rodearon la casa. Lot fue llamado y le preguntaron dónde estaban los hombres que llegaron esta noche. «Tráelos para que podamos conocerlos mejor». Este acto de violencia y falta de respeto hacia los huéspedes de Lot reveló la gravedad de la corrupción moral en Sodoma. En las culturas antiguas, la hospitalidad era un valor sagrado y la violación de este valor se consideraba un pecado grave. En un acto desesperado que demostró hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para proteger a aquellos bajo su techo, Lot ofreció a sus propias hijas a la multitud en un esfuerzo por proteger a sus invitados. No obstante, los hombres de Sodoma fueron cegados por los ángeles, lo que impidió el ataque. Esta intervención divina hizo evidente la gravedad de la situación y anticipó el juicio que vendría. Sin embargo, Sodoma y Gomorra cometieron más pecados que la inmoralidad sexual. Ezequiel 16:49-50 nos ofrece una perspectiva más amplia sobre los pecados que afectan a estas ciudades. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran arrogantes, tenían abundancia de comida y vivían despreocupadamente, pero no ayudaban al pobre y al necesitado. Las mujeres eran orgullosas y cometían maldiciones frente a mí, por lo que las maté al verlo. Estos versículos enfatizan la presencia de la inmoralidad sexual, así como la arrogancia, la apatía y la negligencia hacia los necesitados. Los habitantes de Sodoma y Gomorra se concentraron tanto en sus propias necesidades y deseos que ignoraron las necesidades de las personas más vulnerables. La forma en que los ángeles llegaron a la ciudad y cómo reaccionaron los habitantes demuestran la verdadera naturaleza de Sodoma y Gomorra. La atmósfera caótica e irrespetuosa de la ciudad
reflejaba un declive moral significativo. Por el contrario, la hospitalidad de Lot llamó la atención sobre la gravedad de la decadencia moral de la ciudad y preparó el terreno para el posterior juicio divino. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre, mientras Lot y su familia escapaban de la ciudad. En Génesis 19, 24, 25, se dice que el Señor hizo llover azufre y fuego desde el cielo sobre Sodoma y Gomorra. Destruyó esas urbes, el valle, la población de la urbe y todo lo que se desarrollaba en el suelo. Este suceso fue más que un desastre natural. Representó el juicio divino contra la maldad extrema. Muchas veces se menciona la historia de Sodoma y Gomorra como un ejemplo de cómo la decadencia moral puede conducir a la destrucción. Sin embargo, también es una historia de compasión e intercesión. Abraham, el hombre justo, intercedió por estas ciudades, y Dios, compasivo, permitió que Lot y su familia fueran liberados. La esposa de Lot, que miró hacia atrás con nostalgia, fue convertida en una estatua de sal, sirviendo como un recordatorio de las consecuencias de mantener el corazón apegado al pecado. La destrucción de Sodoma y Gomorra, como símbolo del juicio final, también se menciona en el Nuevo Testamento. En el libro de 2 Pedro 2, 6, 8, se menciona que Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra a la ruina y las puso como ejemplo para aquellos que vivirían después de ellas. También se menciona que liberó al justo Lot, quien se sentía abrumado por la conducta inmoral de los hombres sin principios y malvados. Este hombre justo vivía entre ellos y su alma era torturada cada día por lo que veía y oía de sus obras ilegales. Estas referencias sirven como una advertencia de lo que puede ocurrir cuando una sociedad se aleja de Dios de manera colectiva. Desde hace mucho tiempo, varios investigadores han cuestionado la existencia histórica de Sodoma y Gomorra. No obstante, hallazgos arqueológicos recientes indican que se encuentra cerca del Mar Muerto. Según las excavaciones en sitios como Bab ed-Dra y Numeira, estas ciudades existieron y fueron destruidas de manera catastrófica, lo que alinea con la cronología bíblica. La destrucción de los pueblos de Sodoma y Gomorra es una excelente ilustración de las consecuencias que tiene el pecado. Es un recordatorio de que Dios valora la justicia y que el pecado puede llevar a la destrucción total si no se controla. Pero esta historia también nos da esperanza. La intercesión de Abraham y la salvación de Lot y su familia nos indican que Dios es misericordioso y está dispuesto a salvar a aquellos que buscan su justicia. La historia de Sodoma y Gomorra nos hace pensar en nosotros mismos y en la sociedad en la que vivimos. ¿Estamos ignorando a aquellos que son pobres y necesitados? ¿Dejamos que el orgullo y la arrogancia dicten nuestras acciones? ¿Estamos dedicando nuestro corazón a pecados secretos? Mientras intentamos vivir de acuerdo con los valores de Dios, debemos tener en cuenta estas cuestiones importantes. En el libro de Judas 1:7 se menciona que Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas, que también caían en la inmoralidad y la perversión, son ejemplos a seguir al sufrir el castigo del fuego eterno. Este versículo refuerza cómo Dios ve el pecado y nos advierte de lo que sucede si ignoramos sus advertencias. La historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia para que las personas tomen medidas. Debemos reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas y asegurarnos de que éstas no se corresponden con los valores de Dios. Debemos esforzarnos por ser como Abraham, intercediendo por los demás y buscando la justicia, y evitando los errores de los habitantes de Sodoma y Gomorra, consumidos por el pecado y la arrogancia. Al reflexionar sobre esta historia, debemos recordar la importancia de la hospitalidad y la compasión en nuestras vidas. Los verdaderos valores de nuestra sociedad se reflejan en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. Nuestros actos de bondad pueden tener un impacto significativo en un mundo que a menudo es indiferente y egoísta, que podemos sacar lecciones de nuestros errores de Sodoma y Gomorra y tratar de vivir una vida que glorifique a Dios, que podamos ser intercesores como Abraham, buscando justicia y misericordia para los demás. Y no olvidemos que nuestras acciones afectan a toda la sociedad, no solo a nosotros. Te invito a suscribirte al canal y compartir este video con otras personas si crees que este contenido es importante para ti. Juntos podemos continuar investigando las verdades bíblicas e inspirando a otros a vivir de acuerdo con los valores de Dios.
Que Dios te proteja y te bendiga.